A resolver el cubo empecé hace 3 años y medio, ya a tomármelo un poco más, a bajar tiempos, a aprender métodos un poco más avanzados, 2 años más o menos. Y a competir el año pasado empecé. Yo empecé ahora ya 6 años casi, por el 2010, pues conocí a un chico en un campamento de baloncesto que hacía el cubo, me pareció curioso y bueno, me compré uno, empecé un poquito a ensayar, vi que por mi cuenta no sacaba la solución y miré por internet, vi que era relativamente sencillo y poco a poco en 6 años pues aquí estamos. Vi en el instituto unos chicos que iban con el cubo y entonces me entró la curiosidad, ¿no? Porque yo de pequeño había tenido algún cubo pero no había sido capaz de resolverlo y me reenganché como eso a los 15 años en el instituto y empecé a practicar hasta que conseguí resolverlo y luego simplemente pensé a ver si había alguien que se dedicaba a hacer el cubo lo más rápido posible y claro, cuando descubrí todo el mundillo que había y eso, pues ya hasta hoy. Pues hace como 7 meses. Siempre me gusta estar por YouTube, entonces vi a Rubén y dije, pues tiene que estar bien resolver así de rápido. Y empecé a hacerlo principiante y me lo llevaba siempre a todos lados y hacía pues eso, alrededor de 2 minutos y empecé con un cubo malo y tal. Y luego ya pues me empecé a aficionar y a aprender los métodos más complicados. Bueno, todos hemos tenido el típico cubo de pequeños y no sé, vi a 2 chicos de mi clase intentando resolverlo y me llamó la atención y por curiosidad probé a ver si podía. Y al final solo conseguí resolver una parte y al final con tutoriales por internet y eso conseguí sacarlo entero. Pues en septiembre del 2015, porque vi a un niño que lo resolvía en 1 minuto y medio y entonces me entró ganas de intentarlo. Pues para mí significa que abandone un poco los juegos estos de rol y de... que sí, tienen habilidad y desarrolla habilidad, pero no es lo mismo. Y con esto es un chico que las matemáticas le cuesta un poco como a casi todos, porque como hay que manejar el cerebro, que es el músculo que menos movemos, con el cubo me ha descubierto un mundo nuevo, de que muchas veces cuando ves que en otras cosas parece como que se atanca, con el cubo sí que le ha servido para desarrollar muchas cosas y jamás pensé que iba a llegar a ese nivel. Bueno, pero al principio piensas que es una moda, ¿no? Como muchas que le dan, que ven cualquier cosa y pues lo quieren y ya está, ¿no? Y luego se queda ahí obsoleto y no lo buscan, no lo quieren, ¿no? Pero fíjate, estamos aquí en Madrid, que hemos venido de Barcelona a competir y bueno, la verdad que se lo tomó muy en serio y tiene ahora infinidad de cubos y todos los hace y bueno, es una afición que realmente lo veo interesante. Sobre todo por la gente también con la que se comparte y el ambiente que hay, que es muy agradable y bueno, está genial. Me parece genial, incluso por el tema de psicomotricidad, porque estos chicos... Yo soy artesano, yo soy ajustador y demás, y entonces yo estoy acostumbrado a usar las manos, aunque estudié electrónica, pero soy mecánico, por así decirlo. Entonces veo que muchas cosas estos chavales ya, la mayoría, no tienen esa habilidad porque no hacen nada, todo viene hecho, todos los aparatos, no viene como antes, que tenías que jugar. Un mecano para ellos es un mundo. En cambio con el cuadradito, pues ha cogido un juego de dedos y una velocidad y una habilidad que yo no lo hago, porque no tengo esa práctica, aunque tenga práctica de mover los dedos para hacer las cosas, pues yo escribo con las 2 manos, porque me necesito usarla. Y eso le veo que le ha soltado un montón, el tema de esto, de habilidad manual. La consola es la consola, es joystick y demás, sí, pero esto no, esto tienes, y ahora está practicando con una mano, y corcho, cuesta, y tú haces así unas cuantas veces y te duele, pero no te duele, no, porque el tío está practicando como un deportista, por así decirlo. Es muy curioso, a mí me ha gustado bastante. Sí que es verdad que no hay mucha gente que lo haga, ¿no? Porque los campeonatos no son como quizá otros deportes, bueno, no es un deporte quizá, pero otras competiciones que se hacen y demás, pero es interesante, el ambiente es bueno, los chavales se ven súper buena gente y entre ellos el que hagan de jueces, el que compitan, se crea un ambiente entre ellos, unos vínculos también interesantes y lo veo genial. Ahora mismo si te pide una cosa, no siendo el móvil como todo, si le falta el cubo, te pide el cubo antes que un juego, que otras cosas, que antes era su preferencia, salía un juego o la versión de un juego, ¡ay! Y ya estaba pensando en su cumpleaños o lo que sea, o en algún hecho que fuera una excusa para comprársele en un juego, y ahora no. Y incluso en el juego piensa, oh, es que este juego vale 60 euros,
Y en el cubo también piensa que vale 60, pero dices, pero esto es otra cosa, porque es un objeto que tienes, que tiene un valor, le conservas, no es como un juego que es un disco que al final ya te vas a cansar, no vas a jugar de él, le vas a romper o le vas a mal vender. Pero el cubo, como que es una cosa que lo tiene como los que tenemos algún objeto de colección, lo mismo, les tiene ahí con sus bases, ha comprado bases, por aparte, fundas, cajas, un mundillo, es un mundillo como todos, como cualquiera que te metas, pero bueno, este es otro, sin más. Bueno, como dice Álvaro, ¿no? Al final es ejercitar la mente y también es un reto, ¿no? Con uno mismo, ¿no? En el resolverlo, entonces es algo interesante. Y el pasarse por una competición así, por el ambiente y luego lo que comparten ellos, también es algo chulo, es algo guay. Así que lo recomendamos 100%. Pues depende del día y por rachas, por épocas y tal. Cuando sí que practico, a lo mejor hora y media al día, algo así, pero muy irregular. Cuando hay exámenes, cuando hay otras cosas que hacer, esto lo tengo como hobby, tampoco me ocupa demasiado tiempo, pero cuando sí que tengo tiempo para dedicarle, pues a lo mejor un día 1 hora y media, 1 hora, eso es lo que suelo dedicar. A veces lo que pasa es que haciendo cualquier otra cosa o estando en el ordenador o lo que sea, tienes un cubo ahí a mano y o en los descansos o mientras haces otra cosa, pues estás ahí manejándolo y tal, pero lo que es practicar, de hacerte los tiempos, midiendo tiempos y tal, eso ya es más ponerte a ello, no estar mientras haces otras cosas. Bueno, depende. Por ejemplo, en mi vida diaria no practico. Pero si, por ejemplo, esta semana que justo he terminado exámenes y he visto que tenía la competición y tal, me hacía unos 100 cubos diarios, que para mí son 1 hora y algo, cosas así. Pero en época dura de vicio y tal, llegué a echarle un par de horas al día, cosas así. Ahora menos. A ver, como es un hobby, no le puedes dedicar, no te fuerzas a dedicarle tiempo, sino simplemente cuando te apetece, eso, practicas. Pues lo mismo un fin de semana que no tengas nada que hacer, estas 8 horas un sábado y luego tienes una semana con mucho trabajo y no puedes practicar. O sea que depende mucho. Pero ahora poquito, por la universidad y eso es más complicado. Para hacerlo por su cuenta, por alguien, es bastante complicado. Hay gente que lo hace, pero es complicado. Pero ahora, sobre todo con internet y tal, hay un montón de sitios, mucha información para aprender a hacerlo y siguiendo el método sencillo, el de principiantes, en un par de tardes se aprende sin problemas y no tiene ninguna complicación. Para hacerlo intuitivo, hacerlo por uno mismo, sí que quizás es un poco más difícil. Yo tampoco estuve mucho tiempo intentándolo, pero no lo conseguí hacer por mi cuenta. Pero bueno, también hay casos, no es imposible tampoco. Aprenderlo es sencillo, simplemente tienes que entender cómo funciona el cubo y eso solo se entiende cuando lo pruebas, porque normalmente no estamos acostumbrados a pensar así, pero cuando practicas te das cuenta cómo se mueven las piezas y a partir de ahí no es nada complicado aprender a resolverlo. Otra cosa es que todo el mundo pueda hacerlo en 7 segundos, eso ya depende de mucho, de cómo practiques, de lo mucho que practiques, de muchas cosas. Sí, bueno, esto es como todo, es meterte un poco y a empezar. Ahora mismo todo puede parecer súper complicado, los ves ahí a los chicos, qué máquinas, esta gente, estos van a ser todos ingenieros. Realmente, una vez son instrucciones y realmente si tú repites muchas veces unas instrucciones, al final te vas a practicar y te van a salir rápido esos pasos. Entonces es un poco eso, empiezas por este, que es la base de todo, y a partir de aquí ya pues hay que ir evolucionando un poco hacia los otros, pero ya es con lo que se aprende de este, ya adaptar los conocimientos a las otras formas, por así decirlo. Hay alguna gente que le cuesta menos coger las ideas y tal, pero eso no va ni con inteligencia ni nada, simplemente o por visión espacial o lo que sea. Hay gente que lo pilla antes, hay gente que tarda un poquito más, pero en unos días se coge la idea más o menos. Eso sí, dedicándole un pelín de tiempo y teniendo interés, sobre todo, estando un poco atento a los pasos que tiene que seguir y tal al principio, porque si no te puedes perder. Primero abarcamos lo que serían cubos cúbicos, por así decirlo, de 6 caras. Va de 2 a 7, es que 2×2 a 7×7, el número de filas que tiene el cubo. El clásico es el 3. Y bueno, luego tenemos otros tipos de cubos que no serían de 6 caras. Por ejemplo, está el Pyraminx, que es un tetraedro, las caras son triángulos en vez de cuadrados.
tenemos el Square One, que es un cubo, pero que se va deformando y tienes que ponerlo en una forma. Luego tenemos puzzles que son de otro estilo, como por ejemplo puede ser el Clock, que son 9 relojes por cada cara, como una placa y 9 relojes en cada cara, y hay que ponerlos todos a las 12. Y luego tenemos las diferentes variantes dentro del cubo. Estaría hacerlo con una mano, hacerlo a ciegas, hacer varios cubos a ciegas, y luego los cubos así, por ejemplo, como el 4×4, el 5×5 también se pueden hacer a ciegas. Hay una categoría que es con los pies y también pensándolo un poco, también está una categoría que es hacer el cubo en pocos movimientos. Nosotros, en esto de los campeonatos del cubo de Rubik, nosotros somos una tienda, ¿no? Cubikins, y lo que hacemos es patrocinamos los campeonatos, le donamos a la organización una serie de cubos en función de los participantes y bueno, de más o menos de cómo nos vaya aquí la cosa, pues bueno, le damos 10, 15, 20 cubos y luego la organización al final de la competición pues realiza un sorteo aleatorio entre los participantes, bueno, ya es una forma de que consigan cubos, de tener más contentos a los participantes. Nosotros también venimos y hacemos un poco de publicidad, competimos porque también somos aficionados a esto y entonces competimos, en fin, eso es un poco así nuestra función dentro de las competiciones. Conocemos prácticamente a todos los organizadores y como son amigos y tal, pues bueno, cuando vemos que organizan campeonatos nos ponemos en contacto con ellos y ya les ayudamos un poco. Nosotros mismos también organizamos competiciones en Murcia, que nosotros somos de la región de Murcia, y en fin, una vez al año por lo menos hacemos un campeonato. En fin, intentamos ayudar lo máximo posible al mundo del cubo. Nada, simplemente hay que buscar un sitio, anunciar el campeonato, buscar un delegado que venga al campeonato para que certifique que las normas se están cumpliendo y eso. Cuando empieza por ejemplo una ronda del cubo de Rubik, tengo que preparar las mezclas, después hay una persona encargada de hacer la mezcla exactamente igual como indica el papel. Eso quiere decir que si todos vamos a tener la misma mezcla en ese mismo intento. Después hay una gente encargada de coger el cubo, llevarlo al competidor y este ya se encarga de intentar resolverlo lo más rápido posible. Para resolverlo rápido todo el mundo suele usar uno, que es el método Friedrich. Si me apuras hay otro, pero es menos común. Y el que usamos casi todos es el método Friedrich, que bueno, consiste en ir haciendo el cubo por capas. Primero se resolverían las 2 capas primeras, que serían estas dos, y de una manera así más o menos intuitiva, y la última capa mediante una serie de secuencias. Es aprenderte secuencias de manera pura y dura, o sea, pura memoria, y ejecutarlas rápido. Animar a la gente a que venga, también mucha gente que piensa que aquí en los campeonatos, no sé, le comemos a la gente o algo, que si hacen el cubo, ya eso ya es el único requisito para venir, y da igual que se hagan 5 minutos, 1 minuto o 30 segundos, que pueden venir, que no piensen que nos vamos a reír de ellos si hace mucho tiempo, que de verdad que todo el mundo que hay aquí está de buen rollo, que nos gusta que venga gente nueva y tal, y animarles a que vengan a competiciones. En principio estas competiciones parece que debería haber mucha competitividad, pero no, realmente hay mucha ayuda entre nosotros. A lo mejor yo mismo hago un movimiento de una secuencia de una manera y puedo conocer a uno de Bilbao que venga y me enseña a hacerla de otra manera para ganar unos segundos. Hay mucho compañerismo y, vamos, intercambio de ideas. Sinceramente, el ambiente que hay en las competiciones me parece que es lo mejor que hay, porque yo, pues cuando entré aquí era un crío y aquí he conocido gente que me ha marcado mucho, porque además 6 años ya, como he dicho, y gente bastante guay, que puedes hablar con ella en muchísimos temas, y es una manera de conocer gente y luego de viajar. Porque, por ejemplo, yo al final tengo amigos pues eso, en Valencia, en Cataluña, en Murcia, en Andalucía, que como excusa el cubo para viajar y para conocer gente, me parece que es lo mejor que hay. Que si lo tienen en casa, bueno, hay muchos que los teníamos en casa del 80 y tantos, si tienen en casa que lo trasteen un poco, que miren cómo se hace, que es bastante sencillo, vamos a aprender un poco el sistema para resolverlo y que se animen a la competición porque hay muy buen ambiente.